Que nos ve a través de estos medios de comunicación de nuestra página de Facebook, que es Fe y Poder Guadalajara, y Palabra Fe y Gracia Jalisco. Le damos la más cordial bienvenida. Cada persona que nos vaya a ver también de manera diferida en nuestro canal de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara también. Igualmente le bendecimos en esta tarde, noche, y declaramos que el Espíritu Santo tiene una palabra específica para cada uno de nosotros, específica y especial, que nos trae principalmente libertad. Es lo más importante, la libertad en Cristo Jesús. Ok, entonces cada persona que nos ve de los distintos países, Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, de España y de cualquier otro país del continente europeo o cualquier otro país o continente donde nos vean o nos vayan a ver de manera diferida, también le damos la más cordial bienvenida a este servicio de adoración, de exaltación y aprendizaje de la palabra de Dios, ¿ok? Que es lo más maravilloso, la palabra que nos trae vida. Ok, si tiene oportunidad, amigo de internet, compartir la enseñanza, lo puede hacer con amigos, familiares o cualquier persona que usted crea que está en oscuridad y que necesita de Jesucristo. Ok, muy bien, pues vamos a continuar con el tema. Ya estamos muy cerca de terminarlo, si no es que el siguiente servicio, yo creo lo terminamos, que se llama "Y todo vuestro ser", ¿ok? Todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo. Vamos a la primera Tesalonicenses, vamos a transmitir y vamos a presentarlo ahí en esas pantallas para que ustedes lo puedan ver. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 23, por favor, si lo tiene usted ahí, sería ideal para que nadie le cuente lo que viene escrito en la palabra de Dios, sino que usted mismo le conste. Primera Tesalonicenses 5:23. Dice así la palabra: en el nombre de Jesucristo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pues no es más que, creo que hemos abarcado bastante. Primeramente dándoles a entender a cada uno de ustedes que ya no son 2/3 partes, sino que esas 2/3 partes les fueron proveídas, como es el alma, y el cuerpo le fue proveído para que usted habite sobre la tierra, para que conviva con los demás seres humanos, para que se multiplique, para que predique el evangelio, para que sirva a Jesús, para que tenga un contacto con los demás seres humanos. Así es que todo eso que se nos fue dado fue bueno, pero dice la Biblia que somos espíritus, que eso es lo más importante. Y en sí, todo nuestro ser, si nosotros podemos utilizarlo, renovando la mente y controlando este cuerpo, crea lo que va a ser de beneficio. No nada más usted va a ser de beneficio a la obra de Dios, sino que usted mismo va a disfrutar ese beneficio de renovar la mente, ¿ok? Entonces las 2/3 partes somos espíritus y tenemos un alma, y habitamos o vivimos dentro de este vehículo, dentro de este cascarón que se llama el cuerpo humano, que si bien es cierto fue creado por Dios. Y yo creo firmemente que este cuerpo de carne y hueso que usted puede palpar era eterno en su origen, pero a causa del pecado se trastornó, se pervirtió, se contaminó, para que usted me entienda, se contaminó con la maldición que entró por el pecado de un hombre, ¿okay? Entró la maldición a la tierra y se contaminó. Pero aunado a esto, yo creo que el ser humano tenía en el Edén dos cuerpos, uno natural y otro cuerpo espiritual, pero eso vamos a hablar, yo creo, el siguiente servicio. Ahorita por lo pronto estamos viendo acerca de la parte que se llama la parte carnal del ser humano. Y la parte carnal no es más que el entendimiento o la mente de nosotros, que está operando bajo principios naturales y no bajo principios espirituales. En otras palabras, si bien es cierto, los sentidos naturales no son malos porque nos ayudan, pues ¿para qué nos sirve la vista? Pues para trasladarnos de un lado a otro, para poder ver, poder dirigirnos de un lado a otro y no perdernos, ¿no? ¿Qué nos sirve el olfato? Bueno, para distinguir los sabores de algunas comidas, ¿no?
¿Para qué nos sirve el tacto? Bueno, para principalmente este cuerpo, Dios nos dio ideas creativas también para que utilicemos nuestras manos, por ejemplo, para hacer cosas creativas aquí en la tierra. Como el alfarero realiza todas las cosas de alfarería, como el mecánico de los aviones le da mantenimiento, como la creación de los mismos aviones, o el que participa en la formación de las estructuras metálicas de los automóviles, etcétera. El caso es que tiene una finalidad este cuerpo, ¿no? Pero los sentidos naturales, el problema es cuando nuestros sentidos naturales están basados en un sistema caído, en un sistema que no funciona, en un sistema que fue incluido por el mundo de las tinieblas y está operado literalmente por Satanás y el mundo de las tinieblas. El sistema caído es aquel que habla que hay imposibilidades para el hombre. El sistema caído es aquel que dice que a lo mejor toda la vida usted va a ser pobre. El sistema caído es que dice a lo mejor que de alguna enfermedad se tiene que morir. El sistema caído nos mete información en la mente y entra a través de los ojos o de los oídos principalmente, de los ojos y de los oídos principalmente. Entra esa información que puede contaminar el alma o el entendimiento o la mente, ¿ok? Entonces ahorita el apóstol Pablo le habló a la mente no renovada, a la mente al entendimiento que no está sujeto, o el alma, que es el entendimiento, la mente, los pensamientos, los sentimientos, la conciencia, todo ello que conforma la mente. Pablo le llamó que es la parte carnal cuando esa mente no está sujeta a los principios del reino de Dios, sino que está sujeta a principios del mundo, ¿ok? Porque piensa como el mundo, porque actúa como el mundo, y esa es la mente carnal que habla el apóstol Pablo, que necesitamos definitivamente renovar. Porque si no renovamos esa mente carnal, es tan importante oír este tema, porque si usted escucha el Evangelio de la Gracia, se va a dar cuenta que a través de ello renueva el entendimiento, renueva la forma de pensar. Entonces eso va a llegar un momento dado que repercuta en su cuerpo. Si viene enfermo, está enfermo en su cuerpo, va a repercutir en un momento dado el renovar la mente con la gracia o el Evangelio acerca de Jesucristo, ¿ok? Entonces primero Dios trata a través del espíritu del ser humano, donde fue depositada todo el bien, toda la bendición, todo el amor, toda la gracia, todo el poder. Pero a través del espíritu humano, que es donde habita Cristo, y el Espíritu Santo, es donde debemos de extraer esa maravillosa, podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, ese tesoro puesto en vasos de barro. Es el tesoro que es el Espíritu Santo y Cristo mismo habitando dentro de nosotros, pero no puede manifestarse el Cristo que nos habita mientras nosotros no renovemos la mente, para que usted me entienda. No puede manifestarse el Cristo que habita en nosotros, ¿okay? Entonces literalmente nosotros debemos de renovar la mente a tal grado que podamos ser gobernados por Cristo y permitir que sea Cristo el que se exprese a través de nosotros. Literalmente a ese grado tenemos que llegar, ¿ok? Pero ¿qué cree? Debe haber una disposición de parte de nosotros. Toda, por ejemplo, persona que no se congrega, créalo que no tiene disposición de renovar su mente. Porque dice Gálatas capítulo 4 que hasta que Cristo sea formado en nosotros. Póngase a pensar, ¿realmente pensamos como piensa Cristo ahorita? Si pensáramos como piensa Cristo, no se nos iba a dificultar convertir 5 panes en 1000 canastos de pan. Si pensáramos como piensa Cristo, aunque tenemos la mente de Cristo, pero realmente si la utilizáramos pensando como piensa Cristo, no se nos iba a dificultar tomar 7 peces, 7 panes y 5 peces, no se nos iba a dificultar para darle de comer a 5,000 personas. No lo vamos a lograr, ese poderío, esa majestuosidad de Cristo no se va a lograr si no tenemos o no se manifiesta en nosotros la mente que ya tenemos, que es la mente de Cristo. Entonces la mente carnal
si la ubicamos a lo que piensa el mundo, al sistema del mundo, a la información del mundo, a las noticias que da el mundo, créalo que si está enfocada a ello, nunca vamos a lograr vivir larga vida sobre la tierra. Nunca lo vamos a lograr. Entonces, el objetivo de escuchar la palabra de Dios, de compartir la palabra de Dios, de escuchar continuamente los temas acerca de la gracia del Evangelio del Nuevo Pacto, es con la misma finalidad de que nosotros podamos vivir esa vida en excelencia, esa vida abundante, esa vida que fue proveída, que es Cristo mismo a través de nosotros habitando en y manifestándose en esta tierra. ¿Ok? Entonces es importante. Si no, usted lo va a ver. Dice, luego la gente se pregunta, ¿por qué unos están más bendecidos que otros? ¿Nunca se ha preguntado usted? ¿Por qué ciertas personas tienen más dinero que otros? Hablando de hacer cosas buenas, ¿no? Porque los tranzas pueden tener mucho dinero porque hacen tranzas. El que es delincuente y vende cosas ilícitas va a tener dinero, pero porque hace lo malo. Pero yo me refiero a la gente que hace lo bueno dentro del cristianismo, refiriéndome a personas que tienen a Cristo en su corazón. Pues, ¿por qué unos se manifiestan más rápido unas cosas y por qué en otros más lento? ¿Por qué uno tiene más bendición financiera que el otro? ¿Por qué unos tienen manifestación, por ejemplo, de sanidad, o unos tienen más paz que otros? ¿Por qué unos entran en turbación cuando viene una mala noticia y otros tienen paz y calma? Entonces, en esas circunstancias o esos parámetros podemos literalmente medir la confianza o la fe que Cristo nos ha depositado y la manera en que nosotros la podemos operar. Si no renovamos la mente, no podemos operar una fe. Aunque tenemos la fe de Cristo, dice la Biblia, se nos fue depositada la medida de fe, pero no podemos operarla si definitivamente no renovamos este coco, esta mente natural. ¿Okay? Esa mente natural no renovada, Pablo dijo, es la carne. Entonces, mire, todo lo que le estoy diciendo es con la finalidad. Dice, bueno, ¿y por qué fulano murió a corta edad? Bueno, porque no tenía renovada su mente. ¿Por qué murieron muchos hermanos en Cristo en el COVID? ¿Por qué cree? La mayoría de los cristianos que desconocen el nuevo pacto van a decir porque Dios se los llevó, pero Dios no puede matar a nadie para llevárselo. ¿Ok? Dice Romanos 1:17, el justo vivirá por la fe. Entonces, no podemos echarle la culpa a Dios que un hermano en Cristo o un familiar que no tiene a Cristo, porque ¿cuántos saben que en esta pandemia murieron cristianos y no cristianos? De todas las religiones murieron. ¿Ok? Pero, digo, murieron desde hasta nivel pastoral, hasta apóstoles, o sea, murieron evangelistas, profetas, mucha gente murió. Ahora, ¿cuál es el problema por lo cual la gente murió? Primero, porque no conocen el nuevo pacto, no conocen a Jesucristo realmente, no conocen la obra terminada de Jesucristo, no conocen dónde nos ha posicionado Jesucristo, no conocen todo el bien que nos fue depositado en nuestro interior, no conocen nada de esto. Por obviedad, si no es un continuo que estamos renovando la mente, por obviedad, ¿qué va a pensar la mente? ¿Qué va a pensar cuando le digan que viene una enfermedad que se llama del mono? ¿Qué va a pensar usted? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Va a entrar en turbación o va a guardar la calma confiado en el Señor, firme, confiado en el Señor? Entonces, he ahí la importancia de los que escuchan mucho nuevo pacto y los que escuchan poco nuevo pacto. He ahí la importancia de los que escuchan mucha palabra acerca de Jesucristo y ahí la importancia de los que no escuchan palabra acerca de Jesucristo. Entonces, no es Dios castigando a la humanidad cuando se muere alguien, es la persona que no fue diligente en escuchar continuamente y ser continuo. Por eso dijo el apóstol Pablo, que dijo Pedro más que nada acerca de las epístolas de Pablo. ¿Qué fue lo que dijo? Dice que son difíciles de comprender, pero hay muchos que las tuercen. Aquellos que son inconstantes, habló. Entonces, una persona que es inconstante en escuchar en lo que ha creído,
por obviedad, cuando venga el día del maligno, porque se sabe que si hay un día del maligno, sí lo hay. Mire, vamos a Efesios, para que usted vea que si hay un día malo, entonces, ¿qué mejor sería? Que estamos nutridos de la palabra, de las palabras de fe, como dice el apóstol Pablo, o que cuando venga ese día malo, nos agarre sin el conocimiento pleno y la convicción plena de que independientemente que vengan situaciones complicadas, Dios nos va a librar de ello. Entonces el día del maligno, o el día malo que habló viene en el libro de los Efesios. Una recomendación que nos da para renovar la mente el apóstol Pablo es esto. Dice Efesios 5, ya lo tiene, el versículo 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo anden o cómo andéis. Mirad pues con diligencia. ¿Qué significa diligente? Pues alguien que es sabio, ¿no? Alguien que utiliza la inteligencia, alguien que pone por práctica aquello que oye, alguien que se dispone básicamente a entender, a escuchar, a practicar el evangelio, ¿ok? Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Quién es un sabio? De acuerdo aquí, bueno, mire, el sabio hace esto. Versículo 16, Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora, ¿en qué sentido los días son malos? Le estoy diciendo que usted le van a ver días malos, catástrofes, muertes, accidentes. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que seamos sabios para cuando vengan los días malos, que es, obviamente yo le llamo así, circunstancias adversas, ataques satánicos. Cuando venga todo esto, pues, para que usted me entienda, Satanás ya no tiene nada en nosotros. El problema es mental de nosotros, ¿ok? Satanás no nos puede hacer nada si nosotros en nuestra mente no nos falla, ¿ok? Entonces dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿En qué sentido? Se es diligente. ¿En qué sentido alguien es diligente? Bueno, cuando aprovecha el tiempo. Ahora, ¿cuándo aprovechamos el tiempo? Dice el 17, por tanto no sean insensatos sino entendidos. ¿Cuándo aprovechamos el tiempo? Cuando somos entendidos o entendemos algo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Básicamente es acerca de Jesucristo, nuevo pacto y obra terminada y concluida de Jesucristo. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto no sean insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, ¿ok? Y luego viene una serie de cosas ahí que está, dice, y luego dice el 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Cuando alguien es diligente, cuando aprovecha bien el tiempo y entiende que es lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y luego dice, hablando entre vosotros, cuando alguien es diligente y es alguien que aprovecha el tiempo, porque los días son malos, cuando hablando entre vosotros, ¿qué? Podemos decir que salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Bueno, de todo esto está hablando cuando dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Literalmente está hablando que estemos reunidos alabando al Señor, pues, para que usted me entienda, literalmente está hablando. Entonces, cuando estamos reunidos alabando al Señor, hay una manifestación gloriosa de Dios. Tal es el caso que puede ser libre de una enfermedad una persona por el hecho de estar cantando y alabando al Señor. ¿Sí sabía? Entonces, ¿cómo aprovechamos el tiempo? Cuando escuchamos su palabra,
Cuando nos reunimos para adorar al Señor, y no nada más aquí en el lugar sino podemos adorarle en cualquier lugar. Pero en cualquier lugar ahora tenemos disponible, ¿qué cree? Las enseñanzas en Facebook y las enseñanzas en YouTube. Y no nada más de su servidor, sino de muchos maestros de fe, muchos maestros de gracia. Ya les he dado los nombres de algunos que usted puede escuchar. Entonces, mire, hay días malos, o inclusive hay una traducción en la frase esa, Efesios 5:16. Hay una traducción por ahí, Efesios 5:16. A ver si lo logro. Efesios 5:16 en otras traducciones, ¿no? Para verlo. Que mire, Efesios 5:16. Hay una Biblia que se llama Corona de Jerusalén, dice: aprovechando bien el tiempo presente, porque los días son malos. Biblia de nuestro pueblo, que son personas que saben aprovechar bien el momento presente, porque corren tiempos malos. Pero palabra de Dios para todos, ¿qué dice, por favor? Sí, pero léelo. Ok, entonces mire, una Biblia más sencilla, Biblia de lenguaje sencillo: aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Créalo que ahorita el tiempo no es tan sencillo. Los tiempos que nos tocó vivir ahorita pues son complicados, no son tan sencillos que digamos, aunque sabemos que en la iglesia primitiva tampoco vivieron tiempos tranquilos. Cuando andaba la persecución de la iglesia, cuando andaban queriendo matar a los discípulos de Jesús, o sea, siempre ha habido tiempos complicados, por lo cual este tiempo también es un tiempo complicado, así como siempre lo ha habido. ¿Ok? Entonces dice, ¿qué dice? Otra traducción, por favor. Mande. Muy bien, entonces mire, los días son malos. No, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Quién es un sabio? Aquel que aprovecha el tiempo. Y dice, y mete la parte espiritual ahí el apóstol Pablo, que dice: hablando himnos o salmos, cantando cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. O sea, está hablando de cuando se está reunido, una, alabando al Señor, y dos, escuchando la palabra. Entonces, eso es aprovechar el tiempo. ¿Por qué razón? Que yo me pongo a pensar a veces, ¿no? Digo, personas que de repente andan afanados, que trabajo y toda la vida trabajo. No tienen tiempo para el Señor, ¿ok? Pero el Señor no lo regaña. Acuérdense que no lo regañan ni los castigan, no tiene nada que ver eso. Sin embargo, de repente se suspende en el tiempo la vida de la persona. En otras palabras, muere repentinamente. Póngase a pensar la mente de la persona, ¿cómo está en ese momento que muere? El alma. ¿Cómo está? ¿Cómo se queda el alma? Me quedé en proceso de hacer una empresa. Póngase a pensar. Porque nada tan afanado en querer hacer una empresa. Me quedé con el pendiente de que tenía que llevarle a mis hijos esto o darles esto. Me quedé con el pendiente de que ir a reconciliarme con un hermano o un primo, no sé. Me quedé con ese. Imagínense cuántos pendientes no se queda la gente que muere repentinamente. ¿Con cuántos pendientes no se queda que no cumplió? Póngase a pensar, no cumplió. Los que estamos en Cristo, si realmente conocemos, entendemos el nuevo pacto, créalo que aunque haya días malos, Dios nos va a librar el día malo. ¿Por qué? Porque hay algo que estamos expresando todos los días, que son, dice, salmos, himnos, cánticos, alabanzas a Dios. Cuando hay algo que estamos expresando, que es la palabra de Dios y que sale de nuestro interior, ¿ok? Entonces eso se llama, ¿qué cree?
manifestación u operación de la fe. Cuando usted está operando en fe, está confiado en el Señor. Está confiado, su corazón está confiado en el Señor, firme y confiado en Él. De que independientemente que vengan circunstancias adversas, usted no es de las estadísticas de los que van a quedar muertos. ¿Cuántas personas en ese tiempo de COVID, Dios mío? Me tocó conocer el caso de un pastor del noroeste que murió con su esposa joven y sus hijos de 6, creo que uno de 6, otro de 8 y otro, una pequeñita, no sé si 2 años. Y me da tristeza ahora ver a esa pastora que está sola. Te póngase a pensar, ¿cuántos proyectos ese hombre no dejó a la mitad? Estamos hablando a nivel pastoral ya, ¿no? ¿Cuántos proyectos, cuántos pensamientos, cuántos proyectos familiares? ¿Usted cree que ese hombre no quería estar con sus hijos cuando estuvieron en el proceso de la primaria, secundaria, prepa, universidad? ¿Usted cree que no quería estar en la boda de sus hijos? ¿Usted cree que no quería conocer a sus nietos? O sea, había un gran proyecto de vida, sin embargo no lo logró y se suspendió en el tiempo. ¿Qué significa suspenderse en el tiempo? Es quedarse con un pensamiento de algo que quiso lograr y no lo hizo. ¿Me entiende? Por eso, si alguien se afana en una cosa o lo otro y andan afanados en las cosas materiales de esta vida, o andan afanados por obtener las cosas materiales, si usted lee Mateo 6:25 al 33, se va a dar cuenta. Porque los gentiles buscan estas cosas, dijo Jesucristo. O sea, una persona que se afana por trabajar arduamente para que le vaya bien económicamente, anda pensando, mire, vamos a Mateo 6, es importante esto. Porque el alma de los seres humanos en muchos casos no la renuevan porque están turbados pensando qué comeré, qué beberé, qué vestiré. Mateo 6:25 en adelante, creo, ¿no? Dice Jesús: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Dice Jesús: no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. No os afanéis, ¿qué significa? Que debemos descansar y tener un tiempo para nutrirnos de la palabra, porque eso es lo que Jesús es nuestro descanso. Jesucristo es nuestro reposo ahora en el nuevo pacto. Ya no existe un día de reposo como creían los israelitas. Ya no existe un día de reposo, sino que nuestro reposo es Jesús, porque dice Él: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los hago descansar. Entonces ya hay un reposo que es Cristo Jesús. Entonces no se afanen. ¿Qué significa afanarse? Pues que no hay tiempo, menos para la palabra y menos para Dios. Póngase a pensar. Entonces eso que dejamos de oír en el momento que lo debimos haberlo oído, que es la palabra de Dios, cuando llegue el día del maligno o el día malo, ¿qué cree? Nos va a hacer falta esa información revelada para salir adelante en esa circunstancia adversa. Póngase a pensar una enfermedad incurable en alguien. No gente de aquí, a lo mejor, de otro lugar. No hermanos de aquí, en otro lugar. Póngase a alguien con una enfermedad incurable. Si no, porque el COVID era una enfermedad para muchos incurable, ¿no? Fue para muchos incurable. Póngale, ese pastor que le dio el COVID dejó muchos proyectos de vida. De una semana estaba enseñando, un domingo estaba predicando y se muere un jueves. Póngase a pensar. Se fue. Y yo digo, se suspendió en el tiempo, digo yo. Así, se suspendió en el tiempo. Se fue con proyectos familiares, con proyectos en Cristo, con proyectos personales, etcétera. Se fue. Y dejó muchas cosas inconclusas ahí. Es lo que muchas veces no caemos en cuenta ni pensamos en ello. Que allí es donde vino ese mentado virus, y allí es donde necesitábamos haber escuchado la palabra revelada de Cristo. Ahí es donde teníamos que expulsar lo que había abundancia en nuestro corazón y salía por nuestra boca esa sustancia llamada palabra de Dios, para que impactara y reflejara en nuestro cuerpo la sanidad que fue pagada en la cruz del Calvario. Eso es lo que necesitaba ese hombre. No lo tuvo. No lo tuvo. Entonces, hay días
malos siempre los va a haber. El problema es cómo vamos a enfrentar, si vamos a salir victoriosos o vamos a ser derribados, derrotados, y nuestra vida va a terminar aquí en la tierra. Por eso es que necesitamos literalmente escuchar esta palabra, escucharla, porque los proyectos de la vida, el afán de la vida, crea lo que puede quedar inconcluso para mucha gente. ¿Sí sabía? Puede quedar inconcluso. Personas con buenas intenciones se les cortó su vida antes de tiempo, y no fue Dios. Se les cortó su vida por el enemigo, porque no usted quiera, ¿no? Por su negligencia, por lo que usted quiera. Se cortó su vida. Y en ese momento que se cortó su vida, no tuvieron la protección divina, no tuvieron las palabras que salieran por su boca, palabras de fe para vencer la enfermedad, no vencieron el virus y desafortunadamente podemos decir fueron derrotados por el mundo de las tinieblas, ¿ok? A pesar de que ya las tinieblas no tienen nada en nosotros, pero tenemos que ser diligentes para poder básicamente tomar la victoria que ya se nos dio o que ya nos dio Cristo Jesús. Dice Mateo 6:26: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre las alimenta. ¿No valen vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afana? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. ¿Cómo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de esos lirios? Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y luego dice el 31: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. O sea, mucha gente anda afanada en eso. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Cómo le daré de comer a mis hijos? Andan afanados en eso. A tal grado que es tanto el afán que puede ahogar la palabra que un día recibimos en nuestro corazón. En Marcos capítulo 4 nos habla de la parábola del sembrador, y habla que una semilla fue sembrada en pedregales, otra fue sembrada junto al camino donde vienen las aves y literalmente recogen esa semilla. Existe esa parte de la parábola del sembrador donde nos habla que mucha o gran parte de la palabra que recibimos, que entendemos, se nos puede robar en nuestro corazón. Y un caso que puedo poner es, si usted verifica personas que han estado o escuchando palabra de fe o escuchando acerca de gracia, acerca del nuevo pacto, cuando vuelven otra vez a escuchar la ley, se les olvida lo que escucharon. Verifique personas así, vas a dar cuenta que ahora ya no creen ni que Dios es bueno, ni que Dios es sanador, y que de algo se tienen que morir. Dios mío, tanto conozco personas así ahorita, pues, para que usted me entienda. Entonces, y si la hierba, dice el versículo 31: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Es decir, ¿quiénes son los gentiles que buscan esas cosas? Pues aquel que no tiene pacto con Dios. Pues si lo trasladamos al nuevo pacto, es aquel que no está en pacto con Cristo, que no ha recibido el pacto de Cristo, que no ha recibido a Jesús. Aquel que no tiene pacto y que no cree en Dios, que a lo mejor es ateo y no tiene pacto con Dios, ese ahorita pudiéramos decir que es un gentil. O sea, todas las personas que no tienen a Cristo siempre andan buscando qué comeré, qué vestiré, qué viviré. Trabajan de lunes a domingo y no tienen ni un tiempo para Dios, ni un tiempo para escuchar su palabra. Pero por más que se afanen trabajando de lunes a domingo, ¿qué cree? Yo voy a dejar de trabajar dentro de poco tiempo y voy a ser millonario sin necesidad de trabajar de lunes a domingo. Y usted también se lo puede creer. No necesitamos trabajar de lunes a domingo para ser millonarios. Es una mentira que el que más trabaja, más dinero va a tener. Si así fuera, entonces agarra a las personas que son obreros en las fábricas, que apenas tienen para darle comer a su familia. Los jornaleros en el campo, mi hermano, ganan 150, 200 pesos diarios. No les alcanza para comer a su familia. Entonces, si ellos trabajan duro, a veces trabajan hasta los domingos, ¿sabía usted?
Entonces no es el que más trabaja el que más va a tener suplida su necesidad, sino es aquel que cree en Cristo Jesús, que ya le fue suplida toda necesidad en la cruz del Calvario. Y eso reposamos en Él. No somos como los que no tienen pacto con Dios, las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Nosotros somos los que tenemos pacto con Dios. Y Dios no nos va a dejar, entonces ¿para qué nos afanamos? ¿Por qué? Porque si andamos afanados, ¿qué cree? Y turbados, obviamente que la palabra no va a llegar a nuestra vida. El caso de Marta y María, usted lo ha escuchado muchas veces, no tiene caso que vayamos allá. El caso de Marta y María, una mujer afanada por servir a Jesús. ¿Qué es lo que le pasó a este pastor? Afanado por tener eventos. Hay que hacer eventos de jóvenes, eventos de damas, eventos de varones, eventos de matrimonios. O sea, están tan afanados a sus eventos que nunca se profundizaron y se metieron en la palabra de Dios, a tal grado que no tenían esa palabra en su corazón para sacarla en el momento de la dificultad, y por obviedad murió. Entonces hay gente dentro del cristianismo que se afana, aún en el ámbito pastoral. Sí, mucha gente anda haciendo actividades. Bueno, ¿y cuándo? Dios mío, yo quiero tener tiempo para que me dé tiempo para profundizar más en la palabra todavía. Quiero y necesito ese tiempo. Necesito ese tiempo para meterme más en la palabra. No me alcanza el tiempo, literal. Y eso que ya no trabajo en un horario, ni trabajo tanto tiempo como trabajé antes. Ahora imagínense haciendo un evento, haciendo otro evento y continuamente eventos. Entonces, ¿cuándo estudian la palabra? No la estudian, y a las personas feligreses de sus congregaciones lo único que hacen es, pues voy a agarrar Juan 3:16 y se las voy a explicar y les voy a predicar, les voy a decir que son pecadores, que se arrepientan y listo, y ya terminó un servicio de aprendizaje de la palabra. Qué feo sería eso, ¿no? Que si Cristo me puso, por ejemplo, como pastor, era para que yo estudiara, tuviera tiempo de estudiar y poder dar un buen alimento que le ayude a usted. ¿Me entiende? Entonces, parte de la renovación de la mente, ¿qué crees? Que no nos afanemos pensando qué comeremos, qué vestiremos. Hay que trabajar arduamente, pastor, doble trabajo, en la mañana de 8 a 3 y de 4 a 10. Imagínense. Y luego se le preguntan, ¿en qué momento oras? ¿En qué momento declaras y sale por tu boca la palabra maravillosa del nuevo pacto? Pues nunca, porque llegan a su casa a las 10, 11 de la noche. ¿Cómo usted cree que lleguen de dos trabajos? ¿Usted cree que lleguen con tiempo de orar? Imagínense el momento que están orando. Padre nuestro que estás... Ya no hay tiempo, porque llegan cansados. Bueno, es lógico, ¿no? Que lleguen cansados y que no tengan tiempo para comunicarse con el Señor. Mucho menos van a tener tiempo en hablar en lenguas, mucho menos van a tener tiempo en hablar y desatar lo que está escrito respecto a su herencia y que está escrito en el nuevo pacto, para que esa fe pueda traer a manifestación lo que ya se nos dio por gracia. ¿Cuándo? Si llegan todos cansados. Digo, no sé si a usted le ha pasado, ¿no? Pero ya he visto personas que ya, imagínense, yo considero a los que trabajan arduamente, por ejemplo, que trabajan en la albañilería, los obreros, los que trabajan como jornaleros en el campo, salen cansadísimos. Yo digo porque en un tiempo yo estuve de jornalero en el campo, cuando era estudiante de la escuela. Cansadísimo sale, ¿o no? Cansadísimo. Imagínense a alguien que trabaja de albañil subiendo y bajando botes todo el día. Dios mío, es pesadísimo. Pesadísimo. ¿Usted cree que un hermano que es albañil puede llegar con ganas de poder adorar, exaltar a Dios, hablar la palabra, orar? Muy rara vez. Entonces, pero debemos darle siempre un tiempo a la exaltación, a la adoración y al aprendizaje de la palabra. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a ocupar en el día del maligno, en el día del malo. Cuando llegue el día malo, créalo que usted va a ser librado, no va a quedar en las estadísticas de los que mueran, independientemente del virus que venga o los futuros pandemias o como se les llame, ¿no? No vamos a quedar ahí. Por eso ahorita es tiempo de ser previsivos y poder escuchar la palabra del nuevo pacto. No sé cuántas veces la escuche usted, pero yo toda la semana estoy oyendo, toda la semana. Llego, si no el domingo en la tarde o el viernes en la noche, escucho la que ya di aquí, porque eso también me edifica a mí. Y luego otro día, el lunes, estoy viendo a qué predicador de la gracia voy a escuchar, a qué maestro de gracia y de fe voy a escuchar. Y estoy oyendo y oyendo.
porque de ahí viene mi confianza. A veces hay una palabra específica para mí que me da una confianza, que puedo confiar en que el Señor no me va a fallar en ningún área de mi vida, ni en la salud, ni en la muerte prematura, o sea, ni morirme de una enfermedad incurable, ni me va a fallar en el área financiera. Todo va a estar suplido, pero tengo que darle eso. ¿A qué cree? Mi espíritu está lleno de Cristo, lo que necesito es renovar la mente para poder que cuando venga el día del malo, o el día malo, como se le quiera llamar, no me suceda nada malo y salir adelante, porque sé que Cristo me va a ayudar a salir adelante. No porque yo lo creo, sino porque también, básicamente, por eso dice la Biblia, el justo vivirá por su fe. No podemos expresar algo si no lo oímos. No podemos expresar la palabra si no la creemos. No puede salir de nuestro corazón la abundancia de la palabra de Dios si no estamos llenos de la palabra. ¿Okay? Entonces, que nos quede ese mensaje. Entonces usted se va a dar cuenta, digo, espero yo seguirles viendo muchos años. Pero en este transcurrir, ya sé que usted permanezca en esta congregación o se vaya a otra, no importa. Pero si yo les sigo viendo, ya sea aquí o en otro lugar, no importa. Pero nos vamos a dar cuenta, ¿no? Van a pasar 5 años más, 10 años más, 20 años más, 30 años más, 40 años más, y nos vamos a ir dando cuenta. De esto que está oyendo usted la palabra ahorita, nos vamos a dar cuenta quiénes son los que están más achacosos o quiénes inclusive perdieron la vida antes de tiempo, porque no era el tiempo de Dios morirse. Créanlo que no es el tiempo de Dios morirse a los 80 años, 90 años. El tiempo de Dios es morirse por lo menos o básicamente 120 años, básicamente. Entonces, ya si usted quiere vivir menos, por lo menos rebase los 100, ¿no? Hay personas que no hablan la palabra, que no conocen a Cristo y ahorita tienen o han vivido más de 100 años. Entonces, ¿por qué nosotros que tenemos al Cristo que habita en nosotros y la palabra, el nuevo pacto, por qué no vivir más años o por lo menos igualar los años de una abuelita que vivió 105 años? ¿Cuántos años tiene la bisabuelita de Luis? Ya murió. ¿Cuántos tenía? 105 años. Pues imagínense, rebasó los 100 años. Entonces, nos vamos a dar cuenta. Digo, ahorita usted, a lo mejor muchos no lo toman en serio lo que estoy hablando, ¿no? Dice, pues si no vengo y ni me congrego, si no digo la palabra, me da la misma, porque mire, estoy a gusto, estoy feliz, nada me hace falta, no estoy enfermo y estoy a gusto ahorita. Pero esto, siempre todo lo que sembramos va a tener una cosecha a futuro. Si sembramos la buena palabra, ¿qué cree que va a tener? Una buena cosecha. Por eso le digo, no ahorita se van a ver los resultados, pero sí puede ser 20, 30, 40, 50 años más. Vamos a empezar a ver los estragos o de la palabra que nunca fuimos diligentes en escuchar, en practicar, en ser diligentes en estar oyendo continuamente para que nos quedara sembrada en nuestro corazón. O realmente vamos a ver la maravillosa vida abundante si realmente sembramos esa palabra y fuimos constantes, continuos en escuchar la palabra, ¿me entiende? Entonces, cuando llegue ese tiempo, ninguno de nosotros cuestionemos, ¿verdad? Yo sé que personas pueden cuestionar a Dios, pero nunca cuestionemos a Dios. Oye, ¿por qué mi familiar se fue? ¿O por qué se fue a corto tiempo? Menos digan, ¿por qué te lo llevaste? ¿Me entiende? Porque no debe ser Dios, no se lleva a nadie. Y segundo, si alguien se llegara a ir antes de tiempo, bueno, la gran maravillosa ventaja es que se fue con Cristo. ¿Cuántos saben que al irse con Cristo recibieron ellos una recompensa? Desafortunadamente en la tierra no tuvieron una recompensa para vivir larga vida, pero se van con Cristo. Eso es lo más maravilloso, que se van con Cristo. Pero si se va antes de tiempo, no ande cuestionando, no cuestionemos nada. Simple y sencillamente acuérdese, regrésese 40 o 50 años atrás y diga, si el pastor decía que los que no escuchaban mucha palabra no iban a vivir muchos años, entonces el Espíritu Santo le va a recordar a ustedes, con la finalidad de que no anden cuestionando a Dios.
¿Por qué se fueron? Hay gente que se pregunta o se queda con la idea esta, ¿no? Como esas personas se van a veces porque se van con cosas inconclusas. Siempre la gente se queda, oye, pero si era un buen hombre, oye, pero si era una buena mujer, oye, pero si amaba a Dios, oye, pero ¿por qué le pasó? Oye, entonces ¿dónde está Dios? Entonces Dios falló. Y luego la conclusión final es que Dios falla. Pero no debe ser así. Digo, acuérdense en 40, 50 años más. ¿Estamos de acuerdo que se va a acordar? Bueno, entonces eso es importantísimo, ¿eh? Porque básicamente esto no lo digo para meter miedo en la gente, ¿no? No se trata de meter miedo a nadie. Se trata nada más de que seamos diligentes y no nada más nos conformemos a escuchar viernes y domingo, sino que agarremos todos los días de la semana a escuchar palabra. Yo la verdad, un día que no escucho palabra, la verdad, llega el final del día y digo, Dios mío, pero no escuché no porque no quise, sino porque anduve fuera. Por ejemplo, ahora que anduve arreglando lo del automóvil, lo del carro, pues literalmente todo el día fuera. No estuve en la casa, no tenía un lugar donde escuchar. Y llega el final del día y sentí como que mi día no lo aproveché. Para mí no escuchar la palabra de Dios un día es no haber aprovechado mi día. ¿Okay? Para mí eso es, no sé para usted, ¿no? Pero yo le digo mi sentir, ¿no? Mi forma de pensar y mi forma de sentir, ¿ok? Entonces, mire, el afán, literalmente el afán por las cosas de este mundo, las cosas materiales, el que comerás, qué beberás y todo eso, literalmente nos roba la palabra de Dios. Si vamos a Marcos 4, esta parábola me gusta mucho, la del sembrador. Me gusta mucho porque Jesucristo le explicó, dice Marcos 4:13, ¿no sabéis esta parábola? Dijo Jesucristo. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, si no entendemos la parábola del sembrador, es imposible que entendamos todas las parábolas. ¿Cómo les puedo decir? Si no entendemos que hay alguien que salió a sembrar la semilla, que es la palabra de Dios, y alguien recibió esa semilla como un terreno, jamás entenderemos todas las cosas del reino. ¿Me entiende? Dice, ya Marcos 4:13 dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo puedes entender todas las parábolas? ¿Y cómo entenderán todo el resto de lo que Jesús dijo si no entienden esta parábola que para mí es tan importante? Dice el 14, el sembrador es el que siembra ¿qué? La palabra de Dios. Ese es el sembrador, el que siembra la palabra de Dios. Entonces dice, vamos a leer un poquito antes, desde el 3, por favor. Marcos 4:3. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y usted ya sabe que el sembrador se refiere a aquel que siembra la palabra. ¿Estamos de acuerdo? No se refiere a aquel que siembra maíz ni nada. Se refiere al que siembra la palabra. Dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. O sea, parte de la palabra que nosotros oímos, si estamos turbados, pensando cómo podemos vivir, cuánto tenemos que trabajar para vivir, literalmente eso lo vamos a encontrar que es una semilla que se cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. ¿Qué significa? Esa semilla, la palabra, nunca dio frutos, nunca fue una revelación para el oyente, porque estaba pensando más en sus preocupaciones que lo que Dios decía. ¿Ok? Otra parte cayó, dice el 5, en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y ¿qué pasa con esa semilla? Se quema o se destruye esa parte de la semilla de la palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra no tenía raíz, se secó, dice. 7, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Es decir, cuando usted siembra una semilla entre muchas hierbas, por decirlo así, regularmente la hierba se come a la semilla y no fructifica. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. En otras palabras, estamos hablando de que la palabra produce fruto en aquel que la oye. ¿Sí?
pero la tiene que oír con la actitud correcta, no afanado, porque si la oye afanado, aquí vamos a ver qué significa cada una de estas. Muy bien, dice Jesús en el 9, el que tenga oídos para oír, oiga. Y más adelante dice el 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. No entendieron la parábola y Jesús aquí se las explica. Más adelante aquí explica la parábola el 13. ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Dice, la parábola significaba que un sembrador, el sembrador es el que salió a sembrar la palabra de Dios. Y estos son los de junto al camino, fíjese, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Por eso es importante que usted escuchó, por ejemplo, la palabra el día de hoy, pero si no la volvió a escuchar, si no volvió a escuchar la serie de los ídolos del cristianismo, si no volvió a escuchar la serie que se llama La fe de Cristo en el creyente, en la otra serie que dimos, si no escuchó la serie que estamos dando, el curso de educación financiera, si no volvió a escuchar la serie de todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, si no ha escuchado y no sigue escuchando la palabra, ¿qué cree que va a pasar? Todo lo que usted oye ahorita, hay estadísticas donde todo lo que oye una sola vez, si no lo anota en un cuaderno, ¿qué cree? Hay un gran porcentaje que se le olvida en unos días, en unos meses. Si no la anotamos, y peor, si no la volvemos a oír, se va a olvidar lo que oímos el día de hoy. Entonces, ¿qué cree? Satanás se aprovecha de ahí. Satanás es el que roba esa palabra que fue sembrada en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque oyen la palabra y enseguida viene Satanás y la quita y la roba. Esos son los de junto al camino. Estos asimismo son los que fueron sembrados en pedregales, dice Cristo, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismo, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué cree que pasa? Tropiezan. ¿Por qué tropiezan? Porque cuando dice, el pastor dijo una vez que nosotros, si creíamos que Jesús hizo pobre, íbamos a ser ricos. ¿Lo he dicho yo? Sí. ¿Pero qué cree? Lo oyó una vez hace 5 años y jamás volvió a escuchar el curso de educación financiera o los temas que hemos estado dando cada principio de año, que se llama algo así de principios principios espirituales de prosperidad, no recuerdo cómo se llama esa serie. Principios bíblicos de la prosperidad financiera, algo así. Y jamás volvió a escucharla, pero yo me acuerdo que el pastor dijo que Cristo se hizo pobre para que yo fuera rico. Ahora, el problema es, si lo oí una vez hace 5 años, ¿habré renovado mi mente para creer realmente que Cristo se hizo pobre para que yo fuera rico? No, definitivamente no. La renovación de la mente viene por estar oyendo continuamente toda promesa que es una realidad ya cumplida en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, el 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes, es lo que yo decía, mire, los afanes de este mundo, de este siglo, ¿y qué cree que más? El engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas, ¿qué cree? ¿Qué significa el engaño de las riquezas? Trabajar para tener dinero, trabajar para tener dinero. El ciclo que le llaman los positivistas, el ciclo de la rata. El ciclo de la rata. Cuando usted ve una rata corriendo en una carrusel, ¿cómo se llama esa ruedita? Como usted le quiera llamar, ¿cómo se llama esa? Una ruedita cuando usted va a la feria, ¿cómo le llaman esa? La rueda de la fortuna. Y usted ve una ratita corriendo y nunca llega a su final. Sí, le he visto unas ratitas que las ponen corriendo en una rueda de la fortuna, algo así, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí los ha visto o no? Me siento como que soy extraterrestre, que yo soy el único que he visto eso, ¿no? ¿No? Bueno, por lo menos Michelle ya la vio. Es una ratita que nunca llega a un final. La carrera de la rata, creo que se llama algo así, ¿no? Entonces, creo que así le llaman, ¿no? Los positivistas, ¿no? Algo así. Ay, déjeme verlo por aquí bien, aquí lo acabo de ver. Ay, déjeme ver cómo se llama. Esa parte de ese ciclo le llaman, Dios mío, no creo que la encuentre aquí, va a ser muy rápido. Bueno, el caso es que la ratita da vuelta,
¿Qué es lo que pasa con los afanes de la riqueza? El que tiene mentalidad de pobre, dicen ellos, es esto: aquel trabaja duro, arduamente, de lunes a sábado, a veces hasta los domingos, para ganar dinero. Gana el dinero y lo gasta en lo que necesita para su familia, y también lo gasta en cosas que ni siquiera necesita, pero se lo gasta. Nunca ahorra, nunca lo invierte, simplemente lo gasta, se lo acaba. ¿Qué tiene que hacer nuevamente para tener dinero? Volver a trabajar arduamente de lunes a sábado, y si es posible hasta los domingos. Se gasta otra vez el dinero y vuelve a trabajar. Es lo que le dio la vueltecita cuando una rata está corriendo en una ruedita. Es un ciclo, y nunca termina. Esa ratita nunca llega a su final. ¿Entendemos? Ahora, si usted lo verifica aquí, dice Jesucristo: los que fueron sembrados, dice el 18 y el 19, Mateo 4, 18 y 19, los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra. ¿Y qué creen? Pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, no sirve. Hay gente que está afanado, digo, trabajando. ¿Y qué? ¿Eres cristiano? Sí. ¿Y por qué eres cristiano? Porque voy a la religión cristiana. No, nadie es cristiano porque va a una religión cristiana. Somos cristianos porque Cristo habita en nosotros, ¿ok? Hasta ahí. Somos hijos de Dios porque Cristo habita aquí en nuestro interior. Pero toda la vida, ¿y por qué no te congregas? Porque no tengo tiempo, tengo que trabajar. ¿Y para qué tienes que trabajar? Porque pues necesito trabajar para darle comer a mi familia, ¿ya no? Póngase a pensar. Una persona actuando en sus propias fuerzas, trabajando para mantener a su familia, cuando Cristo se hizo pobre para que él fuera rico. ¿Qué pasaría si no trabajara tanto tiempo y dedicara más tiempo a entender los principios del nuevo pacto? Se hizo pobre Cristo para que yo fuera rico, y yo lo creo. Sí es cierto que tengo que elaborar mientras para que mi familia coma, pero yo confío más en que al oír la palabra, esa palabra implantada en mi corazón va a dar un día frutos. Y voy a ser millonario sin necesidad, y voy a dejar cada día de trabajar menos, hasta que definitivamente no tenga que trabajar nada y yo sea el empresario millonario. Porque Cristo es el deseo, hacernos millonarios, no que estemos trabajando y entremos en ese ciclo de la ratita y nunca, siempre trabajar, gastar, y nunca se hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no puede haber una fe manifiesta donde no hay una palabra que se tenga que escuchar en continuidad. ¿Entendemos? La carrera de la rata. Es la carrera de la rata. Los afanes, la riqueza, y siempre tratan, mire, dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. ¿Qué significa el engaño de la riqueza? No significa que sean ricos, significa que continuamente quieren alcanzar la riqueza, pero nunca lo van a lograr en sus propias fuerzas. Pudieran lograrlo, les va a costar bastante, pero no todos lo logran. ¿Y de qué manera realmente podemos que el afán por tener riquezas que no nos llegue a tal manera que me tengan que esforzar tanto para obtenerla? No, en Cristo Jesús no nos esforzamos, porque Él ya nos hizo ricos, porque Él se hizo pobre llevando toda maldición. Y cuando yo creo eso, ¿qué cree? Vienen oportunidades financieras, vienen oportunidades de negocios, viene la riqueza financiera a nuestras manos. Es más, ahorita que yo estoy aquí, o ahorita que me vaya a casa, mientras yo estoy cenando, mientras yo estoy durmiendo, el dinero que tengo invertido está produciendo y está ganando todos los días. Todos los días está ganando. ¿Y qué tengo que hacer yo para ganarme ese dinero? Nada. Fue una idea creativa de Cristo que nos dio, que Él se hizo pobre para que yo fuera rico. Yo lo creí, lo recibí, vino la idea creativa y el dinero está operando, y hay gente que sí está trabajando por mí, para darme el dinero a mí, que no estoy trabajando para obtenerlo. Qué impresionante, ¿no?
Entonces los afanes de la riqueza es que la gente anda, y a ver cómo le hago, y quiero hacer una empresa, pero pues necesito trabajar duro, 2, 3 trabajos, sábado, domingo, Dios mío. ¿Qué pasa cuando mueren por algún accidente? Pónganse a pensar, ¿qué pasa? Y todo el esfuerzo y todo el dinero que estaban ahorrando para hacer una empresa y todo lo que se esforzaron y tantos días, ¿en dónde quedó? En un proyecto fallido, porque prefieren más dedicarle el tiempo a las riquezas, a generar riquezas, cuando el dueño del oro y de la plata ya no las dio. Qué impresionante, ¿no? Y eso que no estoy hablando del tema de educación financiera. Se andan afanando por obtener la riqueza cuando el dueño del oro y la plata, que es Cristo en nosotros, ya no las dio. Solamente es cuestión de creerlo y recibir esa riqueza a través de la fe en la maravillosa gracia de Jesús. Y mientras yo estoy aquí enseñando, me voy a cenar, estoy durmiendo, inclusive tengo tiempo de ir a correr, a hacer ejercicio. Me doy ese esparcimiento de ir a ver el campo, el cielo, las aves. Cuando está nubladito, imagínense el paisaje por allá por Zapopan, cuando está nubladito así en los cerros. Yo termino de correr y empiezo a ver esas maravillosas obras de Jesús. Cuando otros están trabajando arduamente para darle que comer a su familia y yo no. Y no es presunción, créalo, no es presunción. Si ahorita tengo algo, es porque sí es cierto que estoy laborando menos, casi no trabajo, poco, pero un día definitivamente en este año yo creo que voy a dejar de trabajar definitivamente en lo natural. Y si algo tengo que trabajar es en la obra de Cristo nada más. Pero en fuera tendré tiempo de esparcimiento, tiempo para hacer ejercicio, tiempo para ver los paisajes, tiempo para salir de vacaciones, tiempo para a lo mejor ir a comer a un restaurante, tiempo para ver a mi familia, disfrutar a mi familia, cosa que la gente que se está afanando por obtener riquezas no disfrutan de su familia. ¿Ok? Todo esto debemos de que nos quede en nuestra mente y que sirva para poder entender que necesitamos renovar la mente para disfrutar las abundantes riquezas de su gracia. Ya están en nosotros, ya fueron proveídas, pero tenemos que renovar la mente. Haz de cuenta que esto es, ya te di todo, Filigonio. Y Filigonio dice, pero ¿por qué no lo tengo? Bueno, Filigonio, porque nada más él te dejó un requisito. Esta mente, y no porque no te lo quiera manifestar, ¿no? Sino porque esta mente fue perturbada por la naturaleza de pecado que traíamos, que entró por Adán. Y como fue perturbada esta mente, ahora lo único que necesitas, te dice Cristo, es renuévala. Pero ya todo es tuyo, disfrútalo, renuévalo. Necesitas comenzar a confiar en el Señor para que esa riqueza se manifieste. Y así ya no tengas que trabajar o tener 2 trabajos o arduamente andar haciendo cosas para poder que queden suplidas tus necesidades y la de tu familia. ¿Ok? Muy bien. Pues póngase de pie, démosle gracias al Señor. Recuerde, llenémonos de su gracia, de su palabra, llenémonos del conocimiento de Cristo, de la obra terminada, para que cuando llegue el día malo no tengamos que sufrir, no tengamos que quedar, no tenga que terminar nuestra carrera ahí, sino al contrario, podamos avanzar. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Gracias por esta palabra, Señor, que nos ha nutrido. Hemos entendido la palabra del sembrador, y el que siembra tu palabra, Señor, es aquel que nos da esa palabra, Señor, para que nosotros seamos edificados, para que construyamos nuestro futuro y nuestra vida, para salir de enfermedades incurables, para vivir larga vida sobre la tierra y tener siempre todas las cosas en abundancia, porque la abundante gracia tuya ya proveyó todo en nuestras vidas y lo puso en nuestro interior. Todo el bien fue depositado en cada uno de nosotros, Señor. Por eso creemos que somos sanos, creemos que hemos sido perdonados y fue quitada toda naturaleza de pecado, creemos que somos uno con Cristo, creemos que somos ricos porque tú te hiciste pobre, creemos en el nombre de Jesús que somos santos y perfectos, creemos que estamos posicionados y sentados en los lugares celestiales y creemos en el nombre de Jesús y le decimos a esta mente y a esta alma: alma mía,
bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdonó tus iniquidades, sanó tus enfermedades y tus dolencias, rescató del hoyo del infierno tu vida y es el que me corona, es el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien mi boca con su palabra, de modo que yo me rejuvenezco todos los días como el águila, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo porque Él merece la gloria. La gloria y la honra sean para Cristo. Muy bien, nos despedimos de nuestros amigos de internet. Les recuerdo, viernes 8 de la noche, hora del Centro de México, y los domingos a las 12 del mediodía, hora del Centro de México, hora del Bajío. Estamos transmitiendo en vivo para cada uno de ustedes. Les recuerdo, Cristo les ama, a nosotros también, y cuando tenga oportunidad haga la oración que hacemos en cada servicio. No es más que decirle: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón y en mi vida. Te declaro el Señor, mi Dios y mi único Salvador y mi único Rey. En el nombre de Jesús recibo la salvación eterna a través de ti, a través de tu gracia maravillosa, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues estamos despedidos de las personas que no